Bueno, así estuvo el debate y para hablar sobre este tema y analizar las cifras más recientes, saludo esta noche a Francisco Abundis, director asociado de Parametría, y a Leticia Calderón Chelius, investigadora y analista política. Francisco, Leticia, buenas noches, bienvenidos. Alberto. Un gusto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y para entrar en materia me gustaría que empecemos a ver las gráficas, algunas nada más de las que se han estado publicando, si les parece. Entramos con la encuesta que publica Encol en este momento, que tiene ahí los datos, va a aparecer en pantalla, ahí está. Tenemos a una ventaja de Claudia Sheinbaum de 46%, 25% Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez con 10%. La pregunta fue ¿quién ganó? Básicamente, candidato ganó la presidencia de la República. Vamos, si les parece, a Demotecnia, que también da como ganadora a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Esta candidata también en Demotecnia tiene una ventaja importante en Demotecnia. Que se parece mucho, ¿no? Tiene 46% también. Nada más que aquí Xóchitl Gálvez tiene 17% en lugar de 25% y Jorge Álvarez Maínez 4%. No vio el debate el 20%. Y vamos ahora con Betametrix. Sí, nada más espérame, porque de Encol es interesante también que plantean quién fue la peor candidata o el peor candidato en el debate. Y aquí Xóchitl Gálvez se encontraría a la cabeza con un 41%, Jorge Álvarez Maínez en segundo lugar con 14%, empatado con Claudia Sheinbaum, los dos por debajo del 20% del no vi el debate, ¿no? Pero aquí se la lleva Xóchitl Gálvez. Ahora sí, ¿cuál es? Ahora sí, Betametrix. Vamos con Betametrix, que es la siguiente encuesta. Ahí la tenemos. Ahí está. Xóchitl Gálvez, 50.2%. No, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, perdón, ya estoy viendo mal aquí. Fue el eclipse. El eclipse, exactamente, fue mal el eclipse, para andarlo viendo directamente, no cambio de colores. Es Claudia Sheinbaum, 50.2%. Xóchitl Gálvez, 22.1. No, Jorge Álvarez. Bueno, sí, mejor velo tú, porque yo ya... Tú tienes los lentes puestos, mi querida Leticia. En este caso es interesante porque ponen en segundo lugar a Jorge Álvarez Maínez con 22% y un poquito abajo Xóchitl Gálvez con 20%. Ninguno, 7%. Exactamente. Y está Demoscopía, perdónenme, sí, en donde pone más arriba a Claudia Sheinbaum con un 64%, 28% Xóchitl Gálvez y 8% Jorge Álvarez Maínez. Más o menos la tendencia es la misma. Aquí quiero hacer una pausa antes de pasar a la de Massive Caller, que, rompe completamente con la lógica de las otras. Ya habíamos comentado el tema en el debate por la Ciudad de México, Francisco, de que muchas veces los debates lo que hacen es confirmar, digamos, las tendencias que ya existen. Esto se parece en alguna medida a lo que vemos de preferencias electorales e intenciones de voto, digamos, no se despega. La intención con respecto a lo que uno considera o a quien uno considera que ganó el debate. Claro. Sí, lo que habíamos visto antes es que el efecto del debate siempre es marginal, la audiencia es muy pequeña. Tener esta capacidad de respuesta a una medición, lo único que la puede explicar es que existe una medición telefónica, lo cual en sí mismo ya tiene una deficiencia, pero al final esto deberá de reflejar las preferencias electorales. Por eso cuando te refieres a esta última medición, intuitivamente te podré decir, alguien que tiene 95% de no respuesta con un telerobot, está muy complicado que dé una medición precisa. Hablando de Massive Caller. Así es. Entonces, una forma de poder ver o la calidad de estas mediciones es si se parece o no a la medición que tenemos en encuestas preelectorales. Y en ese sentido, la de Heidi Osuna de Encol me parece que puede ser de las que se parecen más a lo que tenemos en la preferencia electoral, aún siendo una medición telefónica. Yo creo que, honestamente, la única forma que podemos medir bien esto es saliendo a la calle ahora a tocar puertas y decir, a ver, usted vio el debate, no lo vio, para ver la audiencia y para ver quién considera que ganó el debate. Regularmente la gente va a ver un debate para confirmar que su ganador, su gallo es su gallo, que su favorita es la favorita. En realidad, el impacto del debate es marginal. Yo creo que eso ya es como un lugar común decirlo ahora. Creo que varios analistas lo han dicho. Y entonces,
aún siendo telefónica, si está reflejando la preferencia electoral que ya más o menos conocemos, creo que podemos decir que se parece a lo que está sucediendo, ¿no? Más allá de lo que haya pasado en el debate, salvo tu opinión, Leti. Sí, no, yo creo que una de las cosas es cuánta gente vio el debate, ¿no? Que eso sería interesante, qué tanto ánimo hay en torno a un debate que efectivamente va a confirmar quién apuesta por uno o por el otro, que son generalmente los más interesados de por sí. Eso sería un primer elemento. El segundo es si se mide en un postdebate, porque justamente un día después que empieza a haber toda una discusión pública y además los chistes, los memes y una serie de cosas que hacen público realmente no necesariamente lo que haya ocurrido en el debate, sino lo que se interpreta por cada uno de los grupos, porque también es eso lo que trasciende, no necesariamente tal cual lo que se dijo de manera correcta, e incluso las declaraciones de los candidatos que ahora han salido a dar entrevistas, que han estado hablando y cómo vuelven a posicionar sus temas. Por ejemplo, no hubo tiempo, todos coinciden con que el formato fue muy rígido y eso puede también tener una respuesta, no necesariamente diferente en términos de un resultado de quién ganó o quién no ganó, pero sí en términos de lo que puede constituir la opinión misma del debate. Entonces yo creo que esos elementos habría que tomarlos en cuenta pensando en un siguiente debate, porque va a haber 3. Así es. Un debate muy largo, yo creo, con preguntas muy confusas. Yo decía, a ver, que nos las repitan a todos, porque realmente había un punto en el que la pregunta, tenían más tiempo para preguntar que tiempo para responder, ¿no? O sea, yo decía que les den más tiempo a los que están aquí, que queremos oír. Totalmente. Y la otra es que efectivamente no se prestaba, creo que aquí es más fácil que nosotros nos contradigamos o que entremos en algún intercambio que lo que tuvieron y que vamos a ver cómo discuten un formato de un siguiente Exacto. Sí, porque el formato fue muy rígido. Estoy en desacuerdo, Leti. ¿Ves? Va a haber más debate acá. ¿Tú no lo sí, viste rígido? No es broma. No, lo que voy es que cuando tienes un debate, pues es esto, ¿no? Sí, Exactamente, porque el formato ciertamente fue muy, muy rígido. Hay quien dice que es el modelo de debate que debería seguirse. Yo me quiero, porque además me parece importante que veamos esta encuesta de Massive Caller, a propósito de lo que comentaban, porque yo no sé si tengan la intención y qué piensen ustedes, está cuadro esta encuesta, qué piensen ustedes si estarían pensando alguien en el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez o de otro candidato, que con una encuesta tan radicalmente distinta puedan tratar de cambiar una tendencia que parece amplia y consensuada. No sé qué Regularmente cuando es una medición de esta naturaleza la sueles hacer en un panel, es decir, reclutas a tus respondentes antes del debate y recurres a ellos después del debate para ver qué fue lo que vieron. Alguien que tiene 95% de no respuesta, ¿no? Como es esta empresa, que además, para fortuna, sí lo dice, así en letras pequeñas, creo que no es muy serio. Digo, lo hemos comentado aquí. Esto en lugares como Estados Unidos está prohibido, está penado. O sea, lo que hace Massive Caller, una encuesta por robot, está penado. Oh, es ilegal. Es ilegal. Digo, nada más para poner claro los... Oye, y nada más agregar que incluso en las mesas de debate que ha habido desde ayer en la noche hasta hoy, bueno, aunque haya una discusión en términos de querer salvar la cara de alguno de los participantes, pues hay como un consenso de que claramente ganó en este caso Claudia Sheinbaum, ¿no? Digo, que correspondería un poco a los resultados de la mayoría de las encuestas, que ganó, se vio segura, pero además si no se esperaba que ella fuera tan, digamos, que fuera a la ofensiva, porque en esta idea de que va a guardar su lugar, no tiene nada que perder, sino más bien mantenerse, para nada. Tuvo, digamos, encuentros fuertes, o salió a decir cosas, digamos, pegadoras, a no dejarse, y en ese sentido arriesgar, vamos a decir. Y, sin embargo, también manteniendo esto muy estudiado. Digo, yo no sé nada, habría que ser como muy disciplinada como ella para esto, mantenerte y que no se te mueva el pelito de acá para que todo cuadre, porque frente a la imagen de la contrincante, que tú decías, ¿dónde está? Ya se nos perdió, ya se nos fue al piso, ¿no? A buscar a sus papeles y cosas así. Creo que sí fue muy notorio y era imposible que no reconocieran eso en términos de proyección, ¿no? La imagen, pues, lo que queda.
Sí, digamos, está la forma en que cada uno se condujo y cada una se condujo dentro del debate, que eso ya en sí mismo tiene un análisis, pero ¿no les dio la impresión de pronto de que pesó más el protagonismo de lo que tenía que ver con el formato, con los errores técnicos, el cronómetro en algunos momentos, que incluso llevó a discusiones sobre la equidad, si estaba de por medio la equidad o fue un error, qué pasó con el INE ahí y todo esto? Eso por encima de el propio contenido del debate, porque se intentaron meter elementos nuevos, por ejemplo, lo de las preguntas ciudadanas y todo esto, y a la mera hora, ¿qué tanta posibilidad ya ahí hubo de que sí hubiera respuesta a estas preguntas? O sea, como que fluyera en función de los supuestos objetivos que se trazaron con estos nuevos elementos. ¿Qué opinan? Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Hay una parte en la que claramente tenían una confusión y yo creo que estaban muy nerviosos también los propios moderadores con tanto golpeteo que hubo en el sentido de que si eran los correctos o si no, de cómo se iban a comportar, que había una especialmente observancia sobre ellos. Entonces ya, en el momento en que eso empieza a correr, como que ahora vienen las preguntas, yo insisto, muy confusas algunas, que incluso tardadas, largas, elaboradas, no se veían nada, digamos, bien trabajadas, en el sentido de que claramente te están preguntando sobre este tema que permita que se luzcan o que en todo caso elaboren quienes son los que nos importa escuchar. Y luego esto le quedan 3 segundos. Fin. Voy. Creo que el esquema es un esquema adaptado de algo, digo, yo un poco lo sé porque hubo reuniones previas en el INE para ver cómo se iba a hacer este debate, hubo varias consultas y entiendo que el esquema intenta imitar algo que en Estados se conoce como el Town Hall Meeting, ¿no? Y entonces es una reunión donde la ciudadanía directamente le pregunta al candidato, son preguntas filtradas, son preguntas seleccionadas, son preguntas escogidas, pero finalmente el que plantea la pregunta y la plantea en términos no tan elaborados, no tan complicados, sí, es una pregunta muy directa y es una pregunta sobre propuestas. Aquí creo que parte de la queja ciudadana, y hoy es creo que la mitad de las primeras planas del país, se la pasaron en críticas y dime dónde está tu propuesta. Cuando lo que se esperaba es, digo, si ven la intervención de varios de ellos, empieza diciendo, sí, les voy a responder, pero déjenme les digo, y entonces sacaban una cartulina y sacaban una crítica, y eso les tomaba más tiempo que la propia propuesta, y eso es parte de la queja. Sí. En un debate regulado es, no, por favor, respóndeme a lo que te preguntaron. Y si no, no vas a responder. Desvíes, ¿no? Y en eso tal vez puede estar el tema de los moderadores. Ahí ustedes tendrían una mejor respuesta. Hay que decir que eso no se dio en el mismo nivel. ¿Qué hubieran hecho en todos ustedes los casos? Y yo creo que como hubo moderadores? Más castigo, ¿no?, a quien lo hizo más, ¿no? Sí, tal vez, probablemente. Pero esta idea de este sentimiento de que hubo mucha negatividad, hubo mucha más crítica que propuesta, tiene que ver básicamente con una parte del formato que los propios candidatos pero no respetaron. Pero eso se esperaba, digo, incluso había un lugar común en términos de los medios de comunicación de decir tiene que ir con todo a golpear, en este caso Xóchitl Gálvez, se esperaban, los temas eran casi obvios, ¿no? Digo, cualquiera los podíamos ya saber de antemano. Y yo creo que era obvio también, más bien que lo que sorprendió era que sí hubiera una respuesta para decir, no, esto no es así y lo contradigo con esta información, que llevaba el tiempo, que no daba el formato, que por cierto, además, yo creo que con las preguntas eran tal cantidad de temas que sí es parte del acuerdo. Sí, imposible de abordar. O sea, no, tú digas, vamos a hablar de grupos vulnerables, pues ya solo de eso, durante las 2 horas, vamos, ¿no? Sí, exacto. Sí, les dieron unos cuantos segundos como, híjole, nos quedamos picados como siempre, pero el tiempo ya nos comió, entonces... ¿Ves cómo no hay tiempo para el debate? No, para el debate, exactamente. El debate. Oye, pero a ver, si nos permiten, ¿por qué no vemos justo cómo vieron ciudadanas y ciudadanos exactamente este ejercicio? A ver. ¿Quién ganó el primer debate presidencial? Claudia Sheinbaum, porque dio un buen debate y no se echó para atrás para ninguna de sus palabras. Sinceramente creo que al candidato, no recuerdo cómo se llama,
pero creo que es el que mantuvo más el semblante. Quien más sólida tiene su propuesta es Xochitl Gálvez. No vi el debate de ayer, pero vi un meme y se veía que ganaba las dos mujeres, porque el otro veía memes. Pues todos sabemos que ganó Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque fue la persona más centrada en sus respuestas. Y creo que no hay que verlo como un binomio de quién gana y quién pierde, sino creo que hay que tener un análisis un poco más amplio. A la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Pues me parece que ella es la que mejor explicó qué pretende hacer cuando llegue como presidenta. A la doctora Claudia, porque tiene dominio de sus temas, tiene conocimientos. Al candidato, ¿cómo se llama? Claudia. ¿Por qué? Porque hay congruencia en lo que dice. Sheinbaum. Por las propuestas que trae, para que continúe con lo que está haciendo el presidente. Pues a Claudia, más segura y con más información. A Maynes me gusta porque sonríe mucho, me parece fresco. Pero Xochitl no, estaba muy nerviosa y nunca me ha gustado. Pues a ninguno porque se esperaba otras respuestas, otras propuestas y pues fue más de lo mismo. El caballero se ve muy novato, la verdad. La otra dama, la X, porque así se le conoce, será muy dueña de industrias y todo, pero no tiene esa formación política que se necesita. Y luego la que viene candidata del Partido del Poder ya tiene conocimientos, pienso que sí puede ser una buena gobernante. Yo la verdad siempre he sido muy de Claudia Sheinbaum, la verdad sí me agrada, y aunque no me agradara también diría que lo hizo muy bien. Sin duda a Claudia Sheinbaum. Ella creo que tuvo mejor participación, no se enganchó tanto con las cosas de Xochitl, pero el otro señor pues solo sonreía. Bueno, pues ya está la opinión de los ciudadanos. ¿Con qué cerramos? 50 segundos cada uno porque tenemos corte. ¿De ti? Estamos perdiendo tiempo. No, bueno, creo que es muy interesante porque estamos como en el debate. Creo que es muy interesante que si estas mismas preguntas se las hacen, por ejemplo, a los comentaristas de mesas, de debates que hemos visto, también van a tener el consenso, lo han dicho públicamente, eso me parece muy interesante. Incluso los más aguerridos en contra de todo un proyecto que sabemos que a lo largo del sexenio pues han sido muy visibles, a la Raki, Silva Herzog, diciendo, bueno, claramente Claudia Sheinbaum tuvo mejor desempeño, mejor discurso y además, bueno, pues dijo cosas que la hacían verse además con una proyección muy profesional y en ese sentido pues presidenciable en términos de lo que se esperaba de ese debate, ¿no? Claro. No, yo creo que contribuye, sin duda es parte del ejercicio democrático. Hay que verlo como un evento más. Yo creo que también le estamos poniendo demasiado énfasis al debate. Esto es un evento más entre todo lo que pasa en una campaña, faltan dos más. Y yo creo que hay una parte de propuestas que es fundamental, hay una parte de ejecución durante esta, 2 horas muy intensa, pero al final es una prueba de carácter. Que es, si escuchamos lo que dice la gente, habla mucho del carácter. Se puso nerviosa, estaba serena, sonríe mucho. Es parte del... es interesante lo que ve el público. Sí. Porque entonces no es solamente la propuesta y no es solamente la crítica y no es solamente los debates es una prueba de carácter. A ver, tenemos un minuto nada más, en poquitas palabras. ¿Cuál dirían que fue el mensaje principal de cada una y cada uno? De hecho, fue la entrada casi de cada uno de ellos. Es decir, en el momento que entra Claudia Sheinbaum, dice, este es un debate entre el pasado y el futuro. 2 proyectos. ¿Tú qué quieres? ¿No? Maynes habla de la alternativa política y esto es la nueva política, que es el posicionamiento. Creo que Xochitl fue menos clara.
O por lo menos de entrada no quedó claro su tema. Para mí, en segundos. lo más interesante es que ya se vislumbran dos modelos perfectamente claros. O privatizar educación, salud, en el sentido de que se ha hecho, digo, medio ocultándole, pero se dijo ya con claridad, incluso se insistió en la pregunta, y un proyecto en términos de un bienestar colectivo. Muchas gracias, Leticia Calderón Chelius y Francisco Abundi. Muchísimas gracias por esta participación. Nos vemos prontito. Vamos a una pausa, ya volvemos.